¿Verdad que sí? ¿Me avisas, hijo? Ya, mi hermano, tengámosle paciencia a Jeremías, es su primera vez también haciendo esto. Me avisa, hijo, cuando estemos en la conexión. Yo te voy a invitar a que vayas a Isaías 59. ¿Estamos ya? Listo. Isaías 59. Bienvenido a todos los que están en la conexión. Dios me les bendiga, me les guarde. Gracias por estar allí y esperamos en el nombre de Jesús que podamos ser edificados juntos. Así que no deje de escribir. Isaías 59, versículo 2 y 3. Me dice amén cuando lo tengamos. No al micrófono, sino a la alabanza. Eso. Isaías 59, 2 y 3. Me dice amén cuando lo tenga. Dice la palabra. Pero vuestras iniquidades han hecho división, diga división. Han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, hablan maldad vuestra lengua. Diga, separados del Padre. Yo quiero que hoy usted se dedique, no se concentre en otra cosa sino de la palabra. Si usted tiene para apuntar, apunte. Pero yo quiero que la iglesia hoy aprenda que podemos llegar a estar separados del Padre. Asistiendo a la iglesia, pero separados del Padre. Haciendo funciones en la iglesia y separados del Padre. Entonces, cuando hablamos de separados del Padre, mire, aquí usted va a aprender algo que yo cuando lo estaba estudiando, yo quedé maravillada. Porque siempre el Señor nos sorprende. Cuando queremos y le decimos, Señor, lléname de tu sabiduría, dame sabiduría. Él no solamente te da sabiduría, te da entendimiento. Y tú comienzas a leer el versículo o a leer la historia que muchas veces has leído y de pronto descubres algo impresionante. Y Juan 3:16 de pronto te aparece, se te ilumina, se te abre y comienzas a ver cosas diferentes. Hoy hablaremos de ¿qué? Separados del Padre. Cuando hablamos de separados del Padre, se refiere a una muerte espiritual. Qué tremendo. Y que es causada por la desobediencia o la caída. Leemos el versículo. Pero vuestras iniquidades han hecho ¿qué? Separación. Porque uno de los sinónimos de división es separación. ¿Qué separó al hombre de Dios? Ahí dice, no, lea el versículo. Pero vuestras iniquidades han hecho, ocasionaron la división. ¿Y qué son las iniquidades, iglesia? Aquí lo hemos enseñado. ¿Qué son? ¿Qué son? Todo lo que está interno. No es lo que me hizo caer el mundo, el sistema o Satanás. No son las tentaciones, es lo que yo tengo por dentro. Es muy personal, es muy interno. Porque es más fácil decir, no, es que nos separó del Padre el pecado de Adán y Eva. Es que nos separa el sistema. Es que las tentaciones de Satanás nos separan. No, hermano. Lo que separó y creó una barrera, una división entre Dios y el hombre, ¿qué fue? Diga yo, diga yo, diga yo. Porque ya está bueno de estar culpando a los demás. Es que yo no oro, mija, porque vos no me ayudas a orar. Es que mamá, yo no oro porque usted no me insiste en orar. Quien separa a Dios del hombre es usted mismo. Soy yo. Es uno mismo. Esa flojera que está dentro de mí es la culpable de no orar. Y decimos, no, es que no tengo tiempo. Es que estoy cansado. No, diga, soy yo. Es la pereza que está dentro de mí. Es la irresponsabilidad que está dentro de mí. Soy yo. La división. No, por eso que a mí me gusta que usted tenga la Biblia.
La iniquidad fue la que causó la división entre vosotros y Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros el rostro para no oír. ¿Qué hizo el pecado? Cuando yo le di rienda suelta a lo que tenía interno, ¿qué hizo el pecado? Mire, léalo conmigo otra vez. El pecado ha hecho ocultar. ¿Qué ha hecho? Ocultar el rostro de Dios. Y ocultamos el rostro de Dios porque tenemos pena, pero también cerramos los oídos. Porque si yo oculto mi rostro, lo primero que tapo, ¿qué es? ¿Y por qué dice oír? Iglesia, usted es sabia y es inteligente. ¿Por qué usted cree que la Biblia no dice y ocultaron vuestros rostros para no ver? Si dice, sino que dice ¿para qué? Porque hay una sola cosa que le molesta mucho al hombre. Dígame qué es. Hace unas prédicas atrás lo dijimos. Que le digan lo que tiene que hacer. Y usted lo está mirando y usted cree que lo está escuchando. Pero sus oídos están cerrados. Y dice, no. Y usted tiene al muchacho enfrente, o a la esposa, o al esposo, o al amigo, o al que le está diciendo. Y usted lo está mirando y usted dice, wow, lo estoy convenciendo. Me está creyendo. Lo va a hacer. Va a obedecer. Y sus oídos, ¿sabe qué está oyendo él? Guachu, 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 guachu. Bla, 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 bla. No entiende. Porque el pecado no solo lo ensució, sino que también lo entenebreció. No escucha, no te comprende, no te entiende. ¿Cuántos estamos entendiendo hoy? Sí. No entienda más nada, pero entienda la palabra el día de hoy. El pecado que hay en mí es el que me separa de Dios. Y además me ensucia el rostro para yo tener vergüenza y cerrar mis ojos y no escuchar a la voz de Dios. Te expliqué en otras palabras el versículo número 2. ¿Cuántos lo entendieron? Versículo 3. Porque vuestras manos no solo está sucia el rostro, los oídos, sino que ahora nuestras manos están ¿qué? ¿De qué? ¿A quién mató? Por eso es que separarse de Dios es una muerte espiritual. ¿A quién mató? A él. Él mismo agarró y se hizo daño. Por eso es que cuando nosotros nos volvemos locos y queremos pecar, no le estamos haciendo daño a mi papá y a mi mamá. No le estamos haciendo daño al esposo o a la esposa o al jefe o a quién más. A los pastores. Se está haciendo daño a usted mismo. Gracias por ese único amén. Por eso cuando yo me separo de Dios, yo estoy causando mi propia muerte espiritual. Y te voy a poner un ejemplo y usted me va a decir, pastora, fuiste demasiado drástica. Ese es mi estilo. La muerte espiritual es comparada a la muerte cerebral. ¿Usted sabe qué es la muerte cerebral? Es una muerte encefálica, descrita por primera vez en 1959 por Pierre Morraget. Es un accidente es un padecimiento determinado del cese completo e irreversible de las funciones de los hemisferios cerebrales y del tronco encefálico. ¿Usted quiere aprender hoy? No se distraiga con nada, que va a aprender bastante como aprendí yo. Entonces, si yo me separo de Dios, la consecuencia es una muerte espiritual. Y la muerte espiritual es comparada médicamente como la muerte cerebral. ¿O por qué usted hace esta comparación, pastora? ¿No será muy fuerte esta comparación? No. ¿Por qué? Porque ambas tienen características similares. La muerte cerebral
es la ausencia completa y permanente de la conciencia. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? ¿Cuántos saben de la muerte cerebral? Diríamos que en la cotidianidad, ¿cómo llamamos a esas personas? Vegetal. ¿Qué más? Hay otros términos. En coma. Parapléjico. Entonces usted sabe más o menos de lo que estamos hablando. Resulta que esas personas tienen ausencia, diga ausencia. ¿Qué es ausencia, iglesia? Falta. Es decir, que no nació con esa ausencia, sino que en el camino le faltó. Si yo me bebo la mitad de esta agua, usted va a decir falta la mitad. Pero cuando a mí me la entregaron, ella estaba completa. Cuando Dios a ti te creó. Pero el camino te empezó a hacer falta. Te empezó a dañar. Y te comenzó a faltar la conciencia. El mundo te comenzó a absorber y te comenzó a faltar ¿qué? La conciencia de lo malo. Lo segundo que produce la muerte cerebral, lo primero, ¿cuál es? Ausencia completa y permanente de la conciencia. Lo segundo, ausencia de respiración espontánea. Por eso que vemos que la mayoría de estas personas tienen que estar conectadas mecánicamente a un respirador. ¿Sí? Y la tercera característica es que hay ausencia. Diga ausencia, ausencia, ausencia. Ausencia de los reflejos cerebrales. Es decir, que la estructura nerviosa se desconecta. Lo que debía haber conectado, la estructura se desconecta. ¿Y qué conecta una cosa de la otra? ¿Sabe qué? Conecta el cerebro con la médula espinal. Entonces el cerebro se paraliza y el cuerpo no se puede mover. Qué tremendo. Porque cuando hay una muerte espiritual, eso es lo que hacemos. Somos un cuerpo, pero sin cerebro. Estamos caminando, respiramos, pero no hay un propósito en el día. ¿Cuántos me están entendiendo? Nos levantamos, vamos al trabajo, vamos al colegio, hacemos diligencia, pero no agradecemos al Señor, no hay cerebro. No está conectado al cerebro. No somos agradecidos de que despertamos, caminamos, pasamos todo el día, volvemos a casa y no conectamos el cerebro al cuerpo. Y no agradecemos al Señor por el día vivido, sino que pasamos todo el día diciendo, yo quería comer pollo. Ay, Dios mío, se me dañó la nevera. Y pasamos el cuerpo desconectado del cerebro. Continuamos. Esas mismas características las tiene aquel que tiene muerte espiritual y que está separado de Dios. Porque la muerte espiritual es estar vivo, caminando, pero inconsciente de que el que te está dando la vida para que puedas caminar es el Dios de los cielos. Es estar caminando, viviendo, respirando, pero ignorando que todo eso es gracias a uno solo. Que no ha cerrado la llave y que no te ha ahogado y que ha tenido mucha misericordia de ti. Porque cuántas personas no han caminado, no salen a caminar y de pronto se cerró la llave, hermano. Se acabó todo. Y como dice mi mamá, para morirse lo que hay que estar es vivo, más nada. Amén. Entonces, muchas veces estamos paralizados, postrados espiritualmente, aún sirviendo en el altar, aún viniendo a la iglesia y aún diciendo que somos cristianos, pero espiritualmente estamos paralizados. Pregúnteme por qué, no se quede con ninguna pregunta. ¿Por qué? Porque
hay un pecado oculto que estamos practicando. Hermano, a mí me gusta meterme para que usted no sienta que yo lo estoy señalando. Porque hay un pecado oculto que quizás estamos practicando y creemos que como estamos caminando y no nos ha caído un rayo, todo está bien, Dios está bien conmigo. Y venimos a la iglesia y jugamos a ser cristianos. Y mostramos que estamos calientes, pero estamos más fríos. Nadie dijo amén a eso, pastor. Yo no te estoy juzgando, te quiero hacer ver que quizás estás en una muerte cerebral y muerte espiritual y no te has dado cuenta. Y que si te quieres ir al cielo, hay que despertarte. Tú que duermes, levántate y te alumbrará Cristo. Entonces, la primera característica, diga ausencia completa y permanente de la conciencia. Cuando estamos separados del Señor, sucede esto. Vamos a Lucas capítulo 15. Vamos a ver un personaje que se separó del Padre. Lucas capítulo 15. Y las tres características las vamos a ver ahí mismo. Ausencia. Lucas capítulo 15. Vamos a ver la ausencia permanente de la conciencia, la ausencia de respiración espontánea y la ausencia de los reflejos. Cuando estén allí me dicen amén. Lucas capítulo 15. Versículo 13. El hijo pródigo. Amén. Dice así. Vamos a leer desde el 11. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, diga 2 hijos. Y el menor le dijo, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Diga, el menor habla de inmadurez. Cuando la Biblia nos compara con árboles, ¿sí? Y el árbol grande asume que tiene raíces profundas, tiene más tiempo y tiene más fortaleza. Mientras que el pequeñito hay que ponerle un palito para que no se vaya a los lados, ¿verdad que sí? Sí. Ah, bueno. Diga, el menor siempre es débil. No muchos días, versículo 13, comenzó el accidente cerebral. No muchos días, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Diga, se fue lejos. Empezó el problema. Aquí comienza la falta de conciencia. No se queda con el padre que le da la herencia, sino que se va lejos. Satanás lo primero que hace para matar la vida espiritual y la fe de una persona es sacarlo de la congregación y llevárselo. Y a veces lejos no es un pueblo, un barrio, es su misma casa. La oscuridad, la soledad y la depresión. ¿Se lo llevó cómo? Lo sacó. Y está ahí al lado tuyo, pero está lejos. Como cuando a veces uno está predicando aquí, hay gente que se fue lejos. No está en la iglesia. Está en la casa lavando. O ya se fue al centro a hacer diligencia. Está en el supermercado haciendo la compra. Porque es que creemos que estar lejos implica distancia. Y estar lejos es demente. Puede estar aquí, pero no estarlo. Usted sabe que usted sabe. Sí, usted sabe. Hay cosas, hermano. Lo saca. Y hermanos, se van lejos muchas veces. Porque es que fui a la iglesia. Es que visité al hermano tal. Y no me gustó la cara que me puso. Es que vine a la iglesia y no me saludaron como yo quería. Excusas que usa Satanás para sacarlo de la congregación. Es que llegué a la casa y no me trataron como yo esperaba. Prefiero estar con mis amigos y llegar tarde a la casa, aunque yo salga temprano. Nadie dijo amén a eso. Diga, se fue lejos. Comenzó a perder la conciencia de valorar la casa, de valorar lo suyo. Y usted sabe que hubo un hombre en la Biblia, el endemoniado gadareno, que no le gustaba estar en su casa. Le picaban los pies para estar en la calle. Y visitando
lugares hasta que consiguió uno predilecto. ¿Cuál fue, iglesia? El cementerio. Y él dijo, este sí es mi lugar, aquí me voy a quedar. Y así pasa cuando Satanás logra sacar a alguien por inconformidad de la iglesia y de su casa y lo termina llevando al cementerio, a la oscuridad, a la tiniebla. Por eso es que la muerte espiritual es como la muerte cerebral. Y hay personas que han despertado de esa muerte cerebral y dicen que estaban en un lugar vacío, oscuro. Sí. Ahora viene, comencemos a ver el padecimiento del hijo pródigo. Se fue lejos, a una provincia apartada, y allí comenzó a malgastar, diga, pérdida de conciencia. Qué cosa tan terrible, que cuando una persona pierde la conciencia empieza a gastar plata como loco. Y de pronto el dinero se le vuelve eso mismo, como sale en el agua. Y de pronto lo que compra con ese dinero también se le daña. Y comienza a malgastar lo que el Padre le dio. Y la vida sana que el Padre le dio la comienza a malgastar. Porque la comparación va a ser hoy del hijo pródigo, del enfermo y de usted. ¿Sí? Del creyente. Hagamos esa comparación. Cuando el enfermo pierde la conciencia, está paralítico en la cama. Pero cuando el creyente pierde la conciencia, está paralizado y no está produciendo. Este hombre se fue a malgastar. Y malgastar no es invertir. Aunque a veces creemos que esto es invertir. Y viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre y le comenzó a faltar la respiración natural. Y lo conectaron a la máquina respiratoria. ¿Por qué? Porque comenzó a faltarle. Y por lo que antes él respiraba, que era por la plata, se le acabó. Así que lo tuvieron que conectar en la máquina. Porque le comenzó a faltar el suministro, llamado dinero, que era lo que lo bombardeaba y lo hacía vivir. ¿Cuántos están entendiendo? Entonces en el versículo 14, del 13 al 14, un solo versículo, y lo conectaron rápido a la máquina. Es decir, que cuando tú pierdes la conciencia, lo más rápido que va a suceder es que te comience a faltar la respiración. Y te tienen que conectar rápido a un respirador. Comenzó a faltar la comida porque me aparté del que me provee. Comenzó a llegar la enfermedad porque me aparté del que me sana. Comencé a menguar en la oración porque me comenzó a faltar que alguien me dijera, ora, que la oración tiene poder. Me comenzó a faltar la respiración natural que Dios me dio. Y de pronto me estoy ahogando por una cosa tan sencilla e insignificante. Y lo que antes veía que para Dios era imposible de hacer, ahora lo veo imposible. Porque me comenzó a faltar la respiración. Lo natural que es. Hermano, usted se pone a controlar la respiración y se puede ahogar. Eso es muy natural en nosotros. Y que te comience a faltar. Hay un problema grave de muerte espiritual. Como decía el pastor, por eso es que yo sé quién está muerto espiritualmente. ¿Quiere usted saberlo? Mire que no está. Porque ¿qué es lo primero que hace? ¿Qué fue lo primero que hizo el hijo? Se fue lejos. Ay, hermano. Pierde el dinero, hermano. Comienza a faltarle el dinero. Comienza a faltarle la salud. Comienzan a dañarse las cosas en la casa. Comienza a pesarle todo y no le encuentra explicación. Tercero, ¿qué es lo que pasa? Ausencia de los reflejos. Es decir, comienzan a faltar las funciones
normales y naturales. Porque si ahí alguien se aparece ahorita con una serpiente, usted se asusta, porque eso es natural. Si alguien pega un grito, usted se asusta, porque eso es natural. Nuestro cuerpo tiene reflejos para eso. Usted se puya y el cuerpo de una vez le duele, porque eso es natural, esos son los reflejos. ¿Cómo será entonces? ¿Cómo fue entonces que el hijo pródigo perdió los reflejos? ¿Lo quiere aprender? Vamos a leer el versículo siguiente. ¿Qué va a perder? Los reflejos. Versículo 15. ¿Cómo se pierden los reflejos? ¿Lo lee conmigo el versículo 15 que dice? ¿Y se qué? Y se fue y se arrimó a las personas incorrectas. ¡Ay, santo! Perdió los reflejos. Perdió los reflejos y perdió el discernimiento. Y comenzó a juntarse con la gente equivocada. Y comenzó a unirse con los ciudadanos de aquella tierra que cuando lo vieron en precaria situación, lo enviaron a una hacienda para que se sentara a la mesa y comiera como rey, como príncipe, para que cuidara a los cerdos. Y comienza y se desata una cadena de malas decisiones y de situaciones caóticas. ¿Por qué? Porque lo primero que hizo fue separarse del Padre. Y comienzan las cadenas. Y como la ficha de dominó, y todo viene en bajada. Todo viene en decadencia. Porque perdió los reflejos y se comenzó a arrimar a gente equivocada. Hable, hermano, hable. Usted tiene a la gente equivocada. Y de pronto el muchachito comienza a tener actitudes que usted, como padre, no le enseñó. Mire, ya está en la tercera etapa. Ya perdió los reflejos. Usted para los hijos, ¿oyeron? Ya perdió los reflejos. Y ya se está arrimando a cualquiera. Al que más es más, y sabe una cosa tan terrible, que se arriman a los peores. A las peores. Porque quien está ahí controlando, ¿quién es? Se apartó del Padre, ahora está con el enemigo. Y de pronto ya es compinche, socio. No se sientan tan incómodos. Y comienzan las malas decisiones, comienzan los malos comportamientos, comienzan las situaciones caóticas. Porque perdió los reflejos. Y cuando pierde los reflejos, deja de conectar el cerebro con el cuerpo, porque el cerebro se une a la médula espinal. Y de pronto, aunque usted le diga, no te quiero con fulana, no te quiero con fulano, y papá del cielo te dice, no quiero que vayas para que fulana, y te dice, no quiero que le envíes a fulano. Y aunque tu cerebro lo haya recibido, tu cuerpo se va en automático. Porque hay una muerte cerebral y ya no conecta el cerebro con el cuerpo. Y la maldad e iniquidad que está dentro de ti te lleva para allá. Como un imán te atrae. Porque los espíritus se atraen. Son dos imanes. Entonces, comenzó el deterioro de el hijo pródigo. Porque se comenzó a arrimar. Versículo 16. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Pero nadie, ¿dónde estaban los amigos en los cuales había malgastado su tiempo, su juventud y su dinero? Se fueron. Le pagaron con la misma moneda que él le pagó al papá. Claro que sí o no. Porque el papá estuvo allí. Él pidió su parte y se fue. Los supuestos amigos se te pegan a ti siempre cuando tú te vas a estar en la buena. Pero ¿dónde están cuando tú estás en las malas? ¿Sabes dónde están? Bloqueándote la llamada. Bloqueándote, eliminándote.
Sí, porque a veces ponemos hasta en primer lugar a ese tipo de personas que a los que de verdad nos aman. A la que ha estado allí siempre. Al que ha estado allí siempre. Lo ponemos a un lado. Porque ya tengo amigos nuevos. Pendiente con quien te estás rodeando. Para ese momento nadie le daba y se acabaron los amigos. Se acabaron. Hay una canción que dice: se acabaron ya. No los ves más. Porque Satanás, al que bien le sirve, mal le paga. Y él tiene hijos. Y entonces tú, por más que inviertas en esa persona, llega un momento que te patea la mesa. Eso hicieron los amigos. Nadie le daba olvido. Se olvidaron de él. Porque lo primero que él hizo fue que se olvidó de su padre. Cuando nos olvidamos del padre y nos separamos del padre, y lo único que te une al padre es la oración. Así que cada vez que tú dejas de orar, te estás separando poquito del padre. Cada vez que tú, como esposo, dejas de ser detallista, amoroso, de conversar con tu esposo o tu esposa, te estás separando de él. No hay una separación de la noche a la mañana. No. Previamente a eso hubo pleito, desconfianza, mala comunicación, maltrato. Tu hijo, tu hija se ha alejado de ti. Evalúate. Eso no nació de la noche a la mañana. ¿Qué dejaste de hacer? Se acabaron los amigos. Ya no había nadie que le brindara y que compartiera, porque ya él no tenía plata. El enfermo, cuando cae en esa situación de cama, ¿quiénes son los que quedan? ¿Quiénes son los que quedan? Los más cercanos. Se estrelló en una moto, quedó parapléjico. El que estaba con él nunca lo fue a visitar. Ahí lo dejó tirado. Y ahí está la mamá a la pie de la cama. El papá pidiéndole a Dios para que se salve. Los más cercanos son los que se quedan. Los amigos, no los vemos más. Desaparecen. Y quedan allí los que realmente te aman. Quedan allí los que realmente te valoran, que están en las buenas y en las malas. El enfermo lo dejaron solo y solamente permaneció el verdadero amor. El creyente, ¿qué le pasa? Cuando se aparta del Padre, comienza a sentir un vacío. Ya vive un evangelio doble. ¿Cómo es eso? Pregúnteme para entrar en contexto. Como desconectó el cerebro del cuerpo, está en la tercera etapa que perdió los reflejos y comienza a juntarse con lo que no debe. Ahora vive un evangelio falso, hipócrita, irreal, donde ya no respeta a Dios, ya no teme a Dios, donde se aísla de Dios y se va al mundo. Y no puede echarle la culpa a nadie sino a su propia iniquidad. Y entonces, como yo estoy mal, me junto con los que también están mal en la iglesia. Y como yo estoy siendo irresponsable en el colegio, me junto con todos los irresponsables del colegio, porque ellos no tienen clase, ellos están de recreo, siempre están de recreo, porque no van a clase. Y con eso te juntáis. ¿No? Evangelio falso. Y son cristianos aquí, gloria a Dios, aleluya. ¿Qué más dicen? Amén, alábale. Aleluya. Digan lo que ustedes dicen. Habla Jehová. Gloria a Dios. Santo, Él vive, alábale. Hay poder. ¿Qué más? ¿Qué más, hermano? Yo digo. Amén. Gloria. Ay, hermano. Y el Señor dice, todo eso lo dejaste en la casa mía, pero te estás yendo a tu casa. Y eso no es lo que dices allá. Allá dices, inútil. Esto no sirve para nada. ¿Y qué pasó? Dejaste el cerebro en la iglesia. ¿Qué pasó? Dejaste el cerebro en la iglesia. Y el hijo viene y dice, ¿qué es este evangelio? ¿Qué es esto que estamos? Mire, hermano, no te estoy hablando de ti, estoy hablando de mí. Cuando yo tenía a Marbelín, a mi hija de 3 años, nosotros teníamos un Fiat.
Hermano, éramos fieles, limpiábamos la iglesia, dábamos diezmos, ofrenda, todas las actividades nosotros decorábamos. A mí no me da vergüenza decirlo, aunque usted después lo vaya a malinterpretar. Y viene, y ella ve eso, 3 añitos. Salimos de la iglesia y nos montamos en el carro y empezamos a pelear. Y ella dijo, mami, ustedes son unos falsos. En la iglesia son, mi amor, te amo. Y dígale el uno al otro y ustedes se miran. Y salen de la iglesia y ya se están matando. Ustedes son unos hipócritas. Una niña de 3 años ya se había dado cuenta. Sí, tenía conectado el cerebro al cuerpo. Lo que no lo teníamos conectado era él y yo. Yo decía, ¿qué estamos haciendo? Estoy dañando a mi hija. ¿Cómo ella va a querer servirle a Dios si yo lo que estoy viviendo es un evangelio falso? Ah, pero tú también vives un evangelio falso y tus amigos te están viendo. Nadie dijo amén. No, aquí son unos santos, pastor. Y tus amigos te dicen, ¿pero qué tipo de cristiano eres tú? Yo te vi en la iglesia el sábado danzando allá, pero aquí en el colegio estás diciendo, aquí en el trabajo estás diciendo, te estás comportando. ¿Qué tipo de cristiano estamos siendo? ¿Quiere más? ¿Quiere más? ¿Quién quiere más? ¿Qué estamos proyectándole a nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo? ¿Qué evangelio estamos viviendo? Un evangelio que aquí somos cristianos y tenemos una ropa, una vestimenta, un lenguaje y a las 2 horas entramos al Facebook y es otra gente. Y el fondo de la música es Karol G. Yo conocí una persona así, hermano, que en el día estaba en el altar tocando la batería. ¿Y sabe qué era de tarde noche? Un ladrón. Y era hijo de un pastor. Y lo mataron, robando. Qué dolor tan fuerte para ese pastor. Cuando él se entera que lo mataron fue porque estaba robando. ¿Qué estamos criando, iglesia? ¿Qué estamos siendo de ejemplo nosotros? ¿Qué evangelio estamos viviendo como para que los que están a nuestro alrededor crean que realmente somos cristianos? Y no me venga a decir, ay, pastor, es que yo no tengo que estar convenciendo a nadie, ¿qué tal? No, porque por los frutos, son tus frutos que van a hablar por ti. ¿Qué es lo único que puede levantar a una persona con muerte cerebral y muerte espiritual? ¿Qué es lo único? Una intervención del Padre. Préstele atención a lo que le voy a soltar. Un momento de lucidez. Ojo, de lucidez y no un momento de Lucifer. La hermana se ríe. La pastora tiene que salir con algo. Léalo conmigo. Versículo 17. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. ¿Qué tuvo él? Un momento de lucidez. Y el momento de lucidez le hizo planificar en su mente cómo iba a ejecutarlo. Ahora, ¿cómo opera el momento de Lucifer? Usa a la misma persona, pero para decir esto. ¿A usted no le ha pasado? Y empieza a maquinar. Y decir, cuando llegue, voy a meter, le voy a decir. Y comienza a planificar cómo dañar. Miren la diferencia del momento de lucidez. ¿Qué hizo el muchacho? Pensó, voy a pedirle perdón a mi papá, voy a reconocer que yo hice mal, me voy a humillar y le voy a decir, papá, si me tiene que pegar, corríjame, pero le voy a contar la verdad de lo que hice. ¿Cuántos valientes hay así? No, hermano, los matan.
Y de ahí no lo sacan. Ese aplauso tenía que haberse extendido. Y los matan y yo no fui, lo tienen así ahorcado, yo no fui. Y sí fue. Y que usted sabe, usted conoce sus cachorros, usted conoce su manada. Y usted sabe que sí fue. Mire, ámenme. Por favor, ámenme. Que se los digo con todo el corazón. Yo cuando esté en la presencia del Señor, yo le voy a decir, Señor, se lo expliqué de la mejor manera posible. Si ellos no quisieron hacer caso, yo me libro. ¿Verdad que sí? Se lo estoy explicando muy bien. Y entonces el momento de lucidez te hace pensar en lo malo que tú has sido. Me humillaré y voy a decir, te mentí, papá. Te mentí, mamá. Te mentí, mi amor. Te mentí, mi vida. Fui yo. Acepto. Te mentí, pastora. Es difícil. Yo me arrepiento, lo hice mal. Pero el momento de Lucifer no es igual. Agarra al mismo muchacho, a la misma esposa, al mismo esposo, a la misma persona y le dice, planifica cómo seguir manteniendo esa mentira. Planifica cómo seguir armando otro plan, porque este está a puntico de descubrirte. Y muchos están diciendo, pastora, no hable más. No suelte más nada. Porque quedo desnudo. Quedo desnuda. Y viene Satanás y te dice, no. Tienes que ir a otro nivel. Tienes que inventarte algo mejor. ¿Y por qué no viniste a la iglesia? Bueno, pastor, es que yo iba a ir, pero ay, no, ustedes no tienen nada que aportar. Ustedes no tienen excusa, ustedes siempre vienen. Iba a llover, no pude. Se me enfermó el niño. ¿Qué más? Se me hizo tarde. Había mucho sol. Estaba lloviendo. Me siento mal, no había agua. Y pare de contar. Es decir, que el momento de Lucifer te lleva a alterar lo que es real para mentir. Por eso es que Isaías dijo, y la lengua que habla mentira. Porque no solamente te contamina la vista, los ojos, las manos, los dedos, sino que también la lengua. ¿Y cuántos sentidos tenemos? Ahí están todos contaminados. ¿Cuándo qué? Cuando nos separamos del Padre. Perdemos todos los sentidos. Perdemos todo el sentido. Pero mire, ¿quiere más? Vamos a aprender bastante hoy. Yo lo que quiero es que usted hoy diga, Señor, yo me he separado de ti. Todo lo que está describiendo la pastora, realmente yo lo he hecho. Ahora, ¿cómo se puede revertir esto de una muerte cerebral, de una muerte espiritual a estar levantados? Un milagro. Los médicos dicen, la ciencia no puede hacer más nada. Quien levanta a esa persona o lo puede volver a conectar es Dios. La ciencia se siente incompetente. Pero tú dices, no, yo puedo seguir fingiendo. No me han descubierto. Yo puedo seguir. Cuando la ciencia, que es un estudio de investigación avanzada, dice, no puedo. Pero el orgullo del hombre y de la mujer es tan fuerte que dice, todavía puedo aguantar una mentira más. Todavía puedo seguir sosteniendo esta falsa vida que estoy viviendo en Cristo. Por eso es que quizás nosotros siempre seremos muy pocos. Porque no todos están dispuestos a recibir y a escuchar una palabra que realmente te incomode y te diga, tenéis que cambiar, porque tenéis que cambiar. Diga, yo necesito un milagro. Yo necesito un milagro. Un milagro es lo único que te puede conectar como creyente a la realidad de Dios. Es lo único. Porque
Desconectados vamos a estar perdidos. Desconectados vamos a estar perdidos viviendo una falsa vivencia en Cristo, abusando del perdón de Dios, de la misericordia de Dios. No, yo peco, pero Dios me perdona. Y yo hago las cosas mal, pero yo voy y le digo a mi esposo o a mi esposa que me perdone y me perdona. Y yo meto la pata una y otra vez, y discúlpeme la palabra, pero voy a mi mamá y le echo lloradita y la convenzo y mi papá también me perdona. Eso no pasa aquí. Bueno. Entonces, miren una de las cosas que este muchacho dijo. Ya no soy digno. Ya no soy digno. Léalo conmigo. Versículo 19. Ya no soy digno ¿de qué? De ser llamado tu hijo. Ya no soy digno de que me llames tu hijo. Mire, para este muchacho tenía hambre y él no pensó en la comida. Él no dijo, le voy a decir a mi papá que no me dé más comida. Él dijo, estoy tan arrepentido. Te quiero dar un tics. ¿Tics? Sí. ¿Cómo saber si realmente está alguien arrepentido? Tome apunte. ¿Qué hizo el hijo pródigo? ¿En qué pensó? No en su necesidad, sino en la necesidad del padre. Porque el padre había perdido ¿a quién? A un hijo. Y muchas veces nosotros estamos, mamá, perdóname, pero no me vas a pegar. Porque está pensando ¿en quién? En el dolor que va a sentir. Mi amor, perdóname, pero no me vas a dejar. Te voy a contar este secreto, pero no me vas a abandonar. Porque está pensando ¿en quién? ¿Y cuándo vas a pensar en Dios? El único que puede convencer a ese hijo para que no peque más y a ese esposo o a esa esposa para que te perdone, ¿quién es? Pero muchas veces estamos pendientes de nuestra necesidad. Sé humilde para reconocer la necesidad de que al que tú realmente le fallaste. Perdóname por lo que te dije, pero comportate mejor para no decírtelo más. O sea, yo estoy pidiendo perdón porque yo ofendí, pero le estoy exigiendo a la persona que cambie. Cambia tú. Porque no dice perdóname, yo a partir de ahora me voy a abstener más de medir las palabras que voy a decir para no ofenderte. Cuando el padre ve, o sea, cuando este hombre ve la realidad que le falló fue al padre, se humilló y confrontó su realidad y dijo, le fallé al padre. ¿A quién le has fallado tú? ¿A quién le has fallado tú? ¿Le has fallado a tu esposa, a tu esposo, a tus papás, a tus hijos? ¿A quién le has fallado tú? Pues tú eres perfecta o eres perfecto. Le hemos fallado a Dios. Le hemos fallado a su palabra. Amén. Entonces vamos a reconocer eso. El enfermo le toca confrontar su realidad. Y cuando despierta del milagro, dice, tengo que volver a comenzar. Y a ese enfermo que tienen que empezarle a enseñar a hablar, a caminar, a moverse, a hacerle terapia. El creyente cuando despierta de una muerte espiritual, tiene que volver a ganarse. Tiene que volver a ganarse las cosas que perdió. No puede pretender llegar delante de Dios y decirle, bueno, Señor, yo llegué, dame lo mío. No, porque dijo, volveré a mi padre y le diré, Padre, hazme como a uno. O sea, él planificó humillarse. Cuando el padre ve que realmente estamos humillados, pasa lo que pasó con el padre del hijo pródigo en el versículo 21. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre, al ver el arrepentimiento, le dijo a su siervo, saca el mejor y vestirle, ponerle el mejor anillo en su mano, calzado en sus pies. Pero te voy a soltar esto y quiero que lo aprendas porque lo vamos a ver ahorita. Y trae, es una orden. ¿Qué? ¿Qué mandó a buscar? ¿El qué? Becerro gordo. Subráyelo ahí. Subráyelo en la Biblia.
Porque lo que yo te decía ahorita, muchas veces leemos una historia 1000 veces, pero cuando hay entendimiento y revelación. Y trae el becerro gordo y matarlo y comamos y hagamos, porque mi hijo muerto era y ha revivido y se había perdido y ha llegado. Y comenzaron a ¿qué? Así que cuando el Padre ve que realmente tú estás dolido por lo que hiciste y que te alejaste por el pecado y que lo primero que tú quieres hacer es recuperar es el primer amor, Él te restituye en tu lugar y te bendice y te da tus funciones. Amén. ¿Qué es un becerro? Es la cría de la vaca. ¿Verdad que sí? Préstele atención. Este becerro tiene que estar entre 1 a 3 años. Ahí se llama, hasta esa edad se llama. ¿Cómo se llama? Becerro. Uno de sus sinónimos es ternero. ¿Sí? Ese también. ¿Cómo es? Torete. Entonces diga 1 a 3 años. Después de eso ya no se llama así, se llama vaca. O toro. O novillo. ¿Verdad? Pendiente a eso, que ahorita vamos para allá para lo bueno. Entonces, ¿qué nos separa del Padre? Cuando le queremos dar rienda suelta al pecado que llevamos por dentro. Saúl fue el primer rey de Israel. Y el profeta Samuel lo ungió como rey. Pero Saúl no podía hacer lo que él quisiera, sino lo que Dios mandaba. Pero resulta y acontece que pasaron los años y ese rey se creó dueño. Como cuando nosotros nacemos y vivimos por la misericordia de Dios. Y somos creyentes y vivimos por la misericordia de Dios. Pero pasan los años y ya nos creemos dueños de nuestra vida. Yo hago con mi vida lo que yo quiera y yo con mi yo quiera. Y Saúl comenzó a actuar sin la orientación y sin las ordenanzas de Dios. Y comenzó a actuar mal. Y empezó a ver a Samuel como un estorbo, como un metido. Porque ya yo soy rey, nadie me tiene que, ningún profeta me tiene que venir a decir a mí lo que yo tengo que hacer. Diga, los años a veces nos ponen más tercos. Y como ya tenemos 20 años de casado, si tú no doblegas, yo tampoco. Pero 20 para que tú, si tienes menos, bueno. Entonces, como ya yo tengo mucho tiempo, yo no quiero que me digan nada. Le voy a decir una cosa. Usted tiene que corregir ¿a quién? A sus hijos. ¿Verdad que sí? Yo soy pastora, el pastor es pastor. ¿De cuál casa? ¿Usted es hijo de esta casa? Usted no se tiene que poner bravo cuando nosotros le hagamos observaciones a usted. ¿O es que su hijo le hace pataleta cuando usted lo está corrigiendo? Usted no lo manda para que el vecino se lo corrija, ¿verdad que no? Yo no puedo estar pendiente de la gente que está allá y corrigiendo a la gente que está allá. Porque los padres son, ¿de dónde somos? De aquí, de esta casa. Entonces, Samuel era el asignado para decirle a Saúl, por aquí sí, por aquí no, esto es lo que tiene que hacer. Papá, Dios mandó a decir esto. Entonces, cuando comenzamos a ver a los pastores como estorbo, como metidos, nos estamos comportando como Saúl. Y una de las cosas que trae la muerte espiritual es la desobediencia. Diga, desobediencia. Y si algún hijo espiritual está en desobediencia, ¿qué tiene que hacer el papá? Corregirlo. Y decirle, hermano, hermana, quédense como unos que se van a quedar hoy, que vamos a hablar. ¿Sí? Entonces, el pecado de Saúl fue desobedecer. ¿A quién? A Dios. Y a Samuel. ¿Qué pasa cuando comienza Saúl? Comienza a tener muerte cerebral. Cuando Saúl comienza a desobedecer a Samuel, diga, comienza una muerte cerebral. El hijo pródigo cuando se apartó, comenzó la muerte cerebral. Ahora, Saúl, ¿cuándo qué? Cuando desobedeció. Diga, cuando se alejó
cuando desobedeció. Porque hay unos que ya no vinieron más. ¿Eso se qué? Se alejaron. Pero hay otros que están aquí. Están como Saúl. ¿Sí? Porque Saúl estaba, pero ya no quería escuchar. Entonces diga, tenía muerte cerebral. Y esta muerte cerebral en la vida de Saúl comenzó una cadena de situaciones que no eran nada normal y que lo terminaron alejando de su guianza de Dios. Y lo primero que sucede en Saúl, para que nos identifiquemos, es que lo comenzó a perturbar y a visitar para molestarlo un espíritu malo. Así que cuando tú te alejas, te separas del Señor y ya no lo quieres obedecer y ya no lo quieres escuchar, ¿qué va a venir? Y de pronto te dices, ay, pero ese muchacho se puso peor, esa mujer se puso peor, ese hombre se puso peor. Comenzó la cadena de consecuencias por haberse separado de Dios. Vamos a darle base a esto. Primer libro de Samuel, capítulo 16. Primer libro de Samuel, capítulo 16. Versículo 14. ¿Lo tiene? 16, 14. ¿Lo tenemos todo? El espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Porque ¿qué hizo Saúl? Desobedeció. Y le atormentaba un espíritu. ¿De dónde? De parte de Jehová. Entonces usted me podría decir a mí, pastor, entonces Jehová es malo entonces, porque le mandó un espíritu malo a Saúl. ¿Usted piensa eso? Cuidado con la mosca. ¿Usted piensa eso? No. Porque todo lo malo, lo bueno, el mundo espiritual, de angelical y de las tinieblas se sujeta a Dios. Todo. Y si Dios quiere, Él hace eso. Y Él dijo, asignó un espíritu malo para que atormentara ¿a quién? A Saúl. Y los criados de Saúl, lea conmigo, le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Entonces ya era evidente. A veces hay un espíritu de rebeldía que está pasivo y usted está callado y uno cree que lo está escuchando. Pero usted sabe que en el fondo no lo está escuchando. ¿Cuánto les ha pasado eso? No escuche a algunos que lo hacen decir amén. Entonces, los criados ya se dieron cuenta. Hay un momento que tú lo puedes guardar y fingir, pero ya llega un momento que todos se dan cuenta. Todos se dan cuenta que hay algo que no te está... Este muchacho, este hombre, esta mujer, algo está pasando. Algo está pasando ahí. Ya no actúa como antes. Ya no habla como antes. Algo está pasando. Diga, un espíritu malo. Así que todos se dieron cuenta. Y dice el 16, diga pues nuestro Señor a tu siervo que está delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas. Y Saúl respondió a sus criados, buscadme ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso. El hombre es de guerra, prudente en su palabra y hermoso. Y Jehová está con él. Versículo 21, se lo trajeron. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él. ¿Y él qué? ¿Le amó? Mucho es un adjetivo de cantidad. Lo amó poquito, lo amó media. Entonces, fíjense esto, porque a veces somos tan mal agradecidos. Nos apartamos de Dios, nos fuimos de la iglesia, pero un hermano te envía un mensaje y tú dices, si es metido, ¿qué le importa a él o a ella lo que yo esté pasando? David lo que fue hacerle un favor. A él lo fueron a buscar y lo amó mucho, pero ya usted sabe lo que él le hizo a David.
¿O no? A veces uno le dice, hermano, ¿cómo está? Bien, pastor, excelente. Cuando pasan las cosas malas y no lo vemos más, dicen, nadie me vino a visitar. Me aparté de la iglesia, me alejé de la iglesia y ningún hermano me vino a visitar. ¿Y cuántas veces no te preguntaron y tú dijiste que estabas bien? ¿O es que la gente es adivina para saber que tú estabas mal cuando tú dijiste que estabas bien? La gente no es bruja. Pero como queremos ser muy evangélicos y aparentar que somos demasiado espirituales, decimos, en victoria, varón, victoria estamos. Y en la casa hay un problemón de finanzas, una matazón. Y después, viste mi amor, viste muchacho, nos fuimos de la iglesia y nadie nos extrañó. Pero chico, pero si tú el domingo no dijiste que estabas en victoria. No hay una cárcel llamada Victoria, ¿verdad que no? Entonces le amó mucho, pero era un amor falso. Porque el demonio de rebeldía, porque ese es el demonio malo que fue colocado en Saúl, ¿era de qué? Y es el primero que visita al creyente que se aparta. ¿Qué? Rebeldía. Y ojo, apartarse no quiere decir solamente que se fue, también que está, también que asiste, también que escribe, también que lee Biblia, también que dice amén y canta gloria a Dios. Y también que a veces, muchas veces predica. Que aquí hay que darle a todo el mundo, no. La Biblia dice que es para allá y para acá. Ella es espada de doble filo, ella da para allá y da para acá. Yo le digo al Señor, no me pares allí si yo voy a estar de falsa. No me pares. No me pares. No, a veces José me dice, va a decir algo. Yo, no. No porque esté pecado, sino que no tengo nada que decir. ¿Para qué lo voy a decir? ¿Para quedar bien con la gente? No. Entonces, cuando se separa el hombre de Dios, lo primero que viene es un demonio, un espíritu de rebeldía. Y yo no quiero saber nada de esa iglesia. Y yo no quiero que no sé qué. El pastor no me vino a visitar, mijo, pero usted le dice, mijo, pero es que el pastor está en el hospital con el niño. No me importa. La pastora puede venir. No es que la pastora no puede porque está acá. No me importa. Aquí no pasa eso, pastor. Entonces el demonio le insiste a la persona que deje de hablar con Dios, que comience a practicar más el pecado y que no se deje orientar ni aconsejar por los que se acercan y que siga viviendo en hipocresía. ¿Qué más le sucedió a Saúl? Porque estamos en una cadena. Esto fue lo primero después que desobedeció. Lo segundo que empezó a pasar, que lo empezaron a ministrar pensamientos malvados para dañar al que decía que amaba. Capítulo ahora 18. Diga 15, ahora 18. Vámonos al 18 ahora. Primer libro de Samuel, capítulo. Acuérdense que esto es una cadena. ¿Cómo empieza? Para que vaya reprendiendo si usted está viendo esto en su vida o en alguien más. Repréndalo. Capítulo 18. Comienza a ministrarle pensamientos malvados y dañinos para atacar a otro, perseguirlo, hacerle una cacería. Capítulo 18, versículo 6. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, diga, ¿a quién? ¿Quién era? A Goliat. Un hombre que perturbó a Israel. Y el único valiente fue un muchachito, porque el ejército le tenía miedo. Entonces cuando ellos volvían, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel, cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres y danzaban y decía, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. ¿Y qué pasó? Y se enojó en gran manera. Después de un demonio de rebeldía viene un espíritu de enojo. Y se enojó en gran manera y le desagradó el dicho que a David le decían 10,000. Mató a 10,000 y miles. Y no le faltaba más que el reino, dijo. Y se apartó y le comenzó a molestar. No me hablen nada de la iglesia. No quiero saber nada. Es más, apágame ese televisor.
Apágame eso, vamos a poner música mundana. Y desde ahí comienza a poner estados mundanos. Y comienzan a vestirse como unos mundanos. No le estás haciendo daño a Dios. A Dios no le estás haciendo daño. Y comenzó, dice, y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Y aconteció que ¿cuánto tiempo pasó? ¿Cuánto? ¡Qué terrible! Cuando permitimos que el enojo se entrone, porque viene al otro día las consecuencias. Al otro día, aconteció que al otro día, que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl. Que un espíritu malo, no dice que era el mismo. No dice, y el espíritu malo. Dice que un espíritu malo quizás era otro. Porque si no, dijera, el espíritu malo asignado a Saúl volvió. Diga, vino otro. Entonces, saque la cuenta cuánto ya lleva. Ya lleva un montón ahí. De parte de Dios, y tomó a Saúl. Y él desviaba en medio de su casa, de la casa. David tocaba con su mano como los otros días, y tenía Saúl una lanza en su en su mano, y comenzó a arrojarla, y arrojó Saúl la lanza, diciendo, enclavaré a David en la pared, pero David lo esquivó. Ay, santo. Se despertó la envidia y la sed de venganza. Cuando nos separamos de Dios y le damos cabida a la desobediencia, viene primero y nos perturba un espíritu malo de rebeldía. Segundo, nos comienza a ministrar espíritu de maldad, de hacerle daño a los demás. Aquel que decíamos y que nos ayudaba, ahora es malo. Y entonces sus consejos ahora son malos, y ahora me voy a encargar de dañarlo. ¿Cómo lo puedo dañar? ¿Cómo puedo dañarlo yo? ¿Cómo lo puedo dañar? Dale. Lo puedo dañar hablando mal. Pendiente aquí, iglesia. Lo puedo dañar difamándolo, peleando, causando división en mi casa. ¿Qué más? ¿Cómo usted puede dañar a alguien? Golpeándolo, maltratándolo. ¿Qué más? Confundiéndolo. Y ahora Saúl comenzó a hacerle una cacería porque se despertó la envidia y no quiso reconocer los logros que tenía David. Usted sabe que la envidia te lleva a ver eso. Los logros de otros como que no te alegran ya. El avance de otro te da envidia. Iglesia, es contigo, no es con la de al lado. Es para nosotros. Y comienzas a sacar de tu boca palabras malas, dañinas, contaminantes para otros. Y comienzas a atacarlos sin razón alguna. Examinémonos. Vamos a arrepentirnos. Y lo tercero, ¿qué primero le pasó? Lo visitó un demonio. Lo segundo, visita demonio ¿de qué? De rebeldía. Lo segundo, el espíritu de enojo, envidia. Porque ahí está. Ahora, ¿qué fue lo tercero que le pasó? Lo toma preso. Diga preso. La rebeldía, y lo lleva a consultar a otros demonios de carne y hueso. Porque el de espíritu malo era el espíritu de rebeldía, de envidia, de enojo. Pero ahora, como le dio rienda suelta a todo eso y está preso de la rebeldía, ahora le da libertad y va a consultar a la bruja. Capítulo 28. Gente de carne y hueso. Primer libro de Samuel, capítulo 28, y aquí está la mayor revelación de esta enseñanza. Capítulo 28, versículo 3. Espero que todo lo que hayamos aprendido hoy lo podamos poner en práctica. Ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado.
y lo sepultaron en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a todos los encantadores y adivinos. El mismo Saúl los reprendió, lo echó de su vida y después lo fue a buscar. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, versículo 5, tuvo miedo y se perturbó. Diga, espíritu de miedo. Siga contando para que vea cuántos espíritus hay. Espíritu de miedo, se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueño, ni por Urim, ni por profeta. Diga, porque él se apartó de Dios. Él se apartó de Dios. Entonces Saúl dijo a su criado, búscame a una mujer que tenga espíritu de ¿qué? De adivinación, para que yo vaya a ella y en medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, he aquí hay una mujer en Edom que tiene el espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl, se puso su vestido y se fue. Entonces, estando allá, él dice en el versículo 13, la mujer se da cuenta que lo engañó y le dice, ¿qué has visto? Y la mujer respondió, a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. Y yo lo he explicado acá. ¿De dónde es Dios? ¿Y este Dios cómo es? Con D pequeña. Quiere decir que son dioses paganos, demonios. ¿Y de dónde vienen los demonios? Del infierno. Entonces, ¿quién estaba consultando? No era Samuel. Supuestamente, él pensaba que era Samuel, pero él estaba tan confundido que a todos llamaba que era de Dios. Pendiente, porque yo quiero orar ahorita por varios hombres, para que no entre el espíritu de confusión y llamen a una cosa de Dios cuando no es de Dios. Entonces, versículo 15. Y Samuel le dijo a Saúl, el supuesto Samuel, que era un espíritu, un demonio, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, es que estoy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí. Y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profeta, ni por sueño, por esto te he llamado, para que me declares qué tengo que hacer. Entonces el supuesto Samuel dijo, ¿para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti? Crucial. ¿Para qué le vas a consultar a otro que está más apartado? Porque ser un demonio. ¿Qué es lo que tienes que hacer para volverte a Cristo? Versículo 17, y Jehová te ha hecho como dijo en medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y se lo ha entregado a tu compañero. Hermano, y ese hombre, como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalek, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová entregará contigo en manos de los filisteos, y mañana estaréis conmigo y a tus hijos. Jehová entregará también el ejército de Israel en manos de los filisteos. Pendiente aquí, no se me distraiga por nada. Dice el versículo siguiente. Entonces Saúl cayó. Esta información lo perturbó tanto que cayó en tierra. Cuán grande era, y tuvo gran temor por las palabras de Samuel. Y estaba sin fuerza, porque en todo aquel día y en aquella noche no había comido pan. Entonces diga, la bruja, la mujer, pendiente aquí, la mujer vino a Saúl y viéndolo turbado en gran manera le dijo, he aquí que tu sierva ha obedecido tu voz y ha arriesgado mi vida y he oído la palabra que tú has dicho. Te ruego que tú también oigas la voz de tu sierva. Pondré yo delante de ti un bocado de pan para que comas a fin de que cobres fuerza. Versículo 23. Y aquella mujer tenía en su casa, digan en su casa. ¿Qué tenía? Léalo, ¿qué tenía? ¿Qué tenía? Un ternero engordado, el cual mató luego y tomó harina. Pastora, suéltemelo. Pastora, suéltelo. Engordado. Un becerro engordado. Un ternero engordado.
El ternero o el becerro engordado se utilizaba como banquete para celebrar el regreso de un hijo pródigo. ¿De dónde era Saúl desde el principio? ¿De dónde era Saúl desde el principio? Pero Israel quería rey. Ella dijo, mi hijo ha llegado, vamos a matar al becerro más gordo, vamos a celebrar. ¿Sí estás entendiendo, iglesia? Sí, cuando yo vi esto, yo dije, santo, cómo Satanás a veces, por ser tan desobediente, nos marca para él. Nos marca para él. Date cuenta, iglesia, que si muchas veces estás luchando porque te encanta lo malo, desarráigate porque quizás Satanás ya te selló para él. Si te encanta lo malo, pregúntate eso. ¿Será que por mi desobediencia soy presa fácil para él y me tiene como su hijo? Es para que reflexionemos. Es decir, que la bruja tenía engordando al becerro porque sabía que en algún momento Saúl, que era espíritu que tenía hijo, era hijo de rebeldía, en algún momento volvería. ¡Qué terrible! ¿Y sabes cómo el Señor me confirmó esto? Porque en ese mismo capítulo 28, que él va a consultarla, ¿cuántos años tenía que tener el becerro para ser becerro? De 1 a 3 años. Y resulta y acontece que esta mujer sabía que el talón de Aquiles de Saúl, ¿quién era? David. Y quien lo sacaba de quicio y lo ponía más rebelde se llamaba David, perdón. ¿Y qué dijo él? Voy a consultar a la bruja. ¿Y qué dijo la bruja? Mi momento ha llegado. ¿Sabe por qué? Porque en el capítulo 27 David se refugia en los filisteos porque igualito él decía me van a matar. ¿Y sabe cuánto duró David refugiado en los filisteos? 1 año y 4 meses. La bruja muy probablemente tenía engordando el animalito desde que dijo, ya está cerca mi hora, ya mi hijo viene pronto. Para que usted vea que Satanás no anda jugando. Eso somos nosotros que a veces queremos jugar y tomarnos break, descansos. En ese año 4 meses y muchos años antes, la que ella estaba engordando el animalito. En cualquier momento Saúl peca, cae y viene a mí, producto de que como odia tanto a David, en cualquier momento la rebeldía le vuelve a frotar. Porque hay espíritus que son cíclicos y te visitan de temporada en temporada. Reprende eso ya. Sal de eso ya. Despójate de eso ya. ¿Qué espíritu te está manipulando? ¿Qué espíritu de tiempo en tiempo te viene a visitar y te provoca algún deseo extraño? Y la bruja tenía todo cronometrado. ¿Y qué dijo la bruja? Espérate aquí, que voy a la casa. Voy a matarlo. El cual, mire lo que pasó, léalo conmigo. Y aquella mujer tenía en su casa un ternero engordado, el cual mató luego y tomó harina y la amasó y coció panes sin levadura. Y lo trajo delante de Saúl y de su siervo. Y después de haber comido se levantaron y se fueron aquella noche. ¿Les cayó mal? ¿Por qué no le cayó mal? Porque él era hijo de ahí. Porque desde el principio era hijo de ahí. Desde que le dio lugar a la rebeldía, se volvió hijo de Satanás. Solo era cuestión de tiempo para que el hijo pródigo de las tinieblas volviera. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible, iglesia! La desobediencia, la rebeldía nos hacen caer. Nos separan del Padre. ¿Cuántos vamos a ser capaces de reconocer que hemos dañado nuestra vida espiritual por no ser determinados a no desobedecer a Dios? La maldad que hay interna en nosotros, el orgullo, la religiosidad, el fingir que somos cristianos,
cuando no somos realmente. El llevar una doble vida, el no enfrentar el pecado como tiene que ser, termina haciéndonos abusadores de la misericordia. Y yo te doy un consejo. Va a haber consecuencias espirituales y van a haber consecuencias físicas si nos separamos del Padre. Pastora, ¿cómo puedo volverme al Padre? Decide escuchar la voz de Dios hoy. Decide tomar esta enseñanza como algo que te abra los ojos. Yo no soy hijo de perdición. Yo no voy a darle lugar a la rebeldía, a la desobediencia, a la envidia, al enojo. No. No, en mi casa no. Voy a vivir una vida correcta. Voy a arrepentirme de mis malas decisiones, de mis malas acciones, de mi mal comportamiento. Lo segundo que tú tienes que hacer es comenzar a mirar al Señor. Deja de mirar a los demás. Deja de mirarte a ti, porque quizás nunca vas a llenar las expectativas. Nunca vas a llenar las expectativas. Comienza a mirar al Cristo, al Jesús que ya murió por ti. Y tercero, deja la hipocresía y vuelve a comenzar. Deja la falsedad y vuelve a comenzar. Deja la religiosidad y vuelve a comenzar. Dale un aplauso al Rey. Vamos a acercarnos al Padre. Vamos a acercarnos a Él, que nos anhela celosamente. El hijo pródigo pudo volver y se le hizo el banquete porque el padre lo amaba. Pero Saúl se confundió. Le dio lugar a la rebeldía y a la desobediencia. Y terminó en la casa que quizás Dios no tenía planificada para él. En la casa de la bruja. En la casa de la rebeldía. Cierra tus ojos. Yo quiero que pongas tu bondad. Bajita, papi. Yo voy a orar y después voy a despedir la conexión y nosotros continuamos acá. Padre, una vez más te pedimos perdón, Señor. Cuán hermosa es tu palabra que nos abre el entendimiento. Gracias por enseñarnos, Señor, que apartado de ti nada podemos hacer. Que la desobediencia lleva a la caída y a la muerte espiritual. No queremos estar desconectados de que tú realmente, de tus planes para nosotros. Perdónanos porque muchas veces hemos venido a la iglesia y hemos fingido ser cristianos, cuando en casa no llevamos una vida correcta, cuando en el colegio no tenemos un buen ejemplo, cuando con nuestros compañeros de trabajo, nuestros amigos que nos conocen, no somos realmente cristianos. Hoy reconocemos, Señor, que quizás hemos dado lugar a toda la iniquidad que hay en nosotros. Hoy yo te pido perdón, Señor. Te pido que me perdones, Dios. Que así como ese hijo pródigo que volvió en sí, hoy yo tengo un momento de lucidez y acepto y reconozco que he pecado. He pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo y que haz conmigo como tú quieras, Señor. Perdóname, porque muchas veces de mi boca han salido ofensas, groserías. De mi mente y de mi corazón han salido malas intenciones. De mis ojos muchas veces, Señor, la lujuria, el hacer lo malo, el mirar lo que es incorrecto. De mis manos, Señor, practicar la maldad, agredir. Perdóname, Señor, porque en mi corazón muchas veces he guardado rencor y he abusado de tu perdón y de tu misericordia. Perdóname, Señor, porque quiero como hijo pródigo poder reconocer que tengo un lugar en el Padre y que el Padre me ama y que hará fiesta y banquete para mí. Porque sé que tú me has sellado, Señor. Desde el principio yo te pertenezco. Líbrame, Señor, porque no quiero que me pase lo que le pasó a Saúl. Líbrame, Señor, porque no quiero una cadena de maldiciones para mi familia y para mi vida. Líbrame, Señor, porque no quiero que mi mente y mi corazón sean casa y estén hospedando a demonios. Reprendo todo espíritu de envidia, todo espíritu de enojo, todo espíritu de rebeldía, todo espíritu de desobediencia, Señor, en el nombre de Jesús. Y te pido, Señor, que tú me restaures, Señor. No quiero, Señor, que mis pensamientos estén a hacerle mal a otra persona. No quiero que mi boca se contamine en dañar a otra persona. No quiero, Señor. No quiero tener pensamientos de mal.
Quiero parecerme a ti, tener pensamientos de bien. Ayúdame, Señor, a parecerme a ti. Ayúdame, Señor, a estar con las personas correctas. Ayúdame, Señor, a afilar el discernimiento y saber cuando estoy haciendo lo malo y cuando estoy haciendo lo correcto. Gracias, Dios, porque tú has sido bueno. Tú has sido bueno. Has sido fiel conmigo, Señor. Y dile, tú has sido bueno. Tú has sido muy bueno conmigo. Allí donde estás, síguele diciendo, tú has sido bueno. Tú has sido bueno. Te pedimos a todos los que están conectados, Dios me les bendiga. Gracias, Señor.